en una pequeña localidad del sureste de la Comunidad de Madrid y nos ha llegado una llamada de una urgencia que habían estado removiendo tierras con una pala y habían salido unos restos arqueológicos. Está repleto de restos arqueológicos. Se ha tramitado una denuncia a Dirección General de Patrimonio y a la Guardia Civil y supuestamente hoy hay una inspección y hemos tenido que madrugar un poquito para venir a ver qué pasa y para enseñaros cómo son los pasos posteriores a una denuncia de esta envergadura. Pues sí, tienen razón lo de patrimonio, aquí no hay nada. Tenemos una gran mancha negra aquí, que es antrópica, por supuesto. Continúa hasta allí, toda esta zona de allí. Más restos arqueológicos. Tras una breve inspección de los técnicos de patrimonio de la Comunidad de Madrid, en la que no realizan más que una somera prospección visual del terreno, sin proponer siquiera la realización de un sondeo o cata para comprobar qué fases arqueológicas e históricas hay bajo el suelo, De norte a sur, hasta allí se pierde, que es así de ancha. Luego aquí sí que vi que hay a lo mejor una estructura negativa pequeñita aquí. los profesionales pertenecientes a patrimonio sacan sus conclusiones. En definitiva, patrimonio no ha visto aquí evidencias arqueológicas por ningún lado. Esto es un puto cachondeo. No hay evidencias arqueológicas y arrasar. Estamos expuestos a la mediocridad. Sintetizando, aquí nos llaman porque han encontrado restos arqueológicos. Se tramita una denuncia a Dirección General de Patrimonio. Viene la Inspectora General de Patrimonio y dice ante nuestra sorpresa que aquí no hay restos arqueológicos de importancia. Alucina vecina. Entonces nada, aquí no hay restos arqueológicos. Tócame, Roque. Esta área geográfica tuvo, entre otras, una fuerte ocupación durante época romana y alto medieval, situándose a escasos kilómetros la destacable villa romana de Carranque, y sin embargo aquí ni siquiera se va a realizar un sondeo o cata para comprobar que efectivamente no hay restos arqueológicos de importancia. Hasta luego. Bienvenidos a la tercera entrega de Un País en Ruinas. Hoy inauguramos la sección Los orígenes de, y como punto de partida recorreremos la dilatada historia desde la prehistoria hasta la Guerra de Independencia del municipio de Móstoles. Y también os recomendamos una visita gratuita, el Museo Subterráneo de los Caños del Peral, donde nos encontraremos con unos interesantes restos arqueológicos a 8 metros de profundidad. En cuanto al origen del nombre de Móstoles, es que viene de una palabra romance, que la tenemos documentada desde el siglo XII. Esta palabra es mostela, y mostela se llama a cuando en la era se amontonan todas las gavillas, después de haber segado, preparándolas para la trilla, haciendo una especie de pirámides, de grandes pirámides. Eso se llama mostela. El plural mozárabe de mostela es mosteles, y entonces tenemos exactamente el étimo de nuestra localidad. Entonces significaría el lugar abundante en trigo. En Móstoles tenemos documentado un importantísimo yacimiento paleontológico. En la zona del arroyo del Soto, una serie de fósiles procedentes del terciario, de tortugas, rinocerontes, jirafas, etc. En cuanto a la época prehistórica, todo el arroyo del Soto y el río Guadarrama pues tienen importantes yacimientos paleolíticos. Desde el Paleolítico Medio hay muchos hallazgos de hachas y de lascas prehistóricas. En la época del Calcolítico y del Bronce pues también hay pequeños restos en el municipio. Y en cuanto al hierro, pues hay un hallazgo muy interesante de dos fíbulas. Bueno, pues Móstoles es una villa de origen muy antiguo. Situada en un cruce de caminos importante. En época romana aquí se cruzaban las calzadas que venían de Andalucía a Castilla la Vieja, de Extremadura a Aragón, y la que venía de la zona de Valencia hacia Salamanca. Entonces aquí, en un espacio donde había aguas subterráneas abundantes, en torno al pradillo de Móstoles, ahí nace la ciudad,
seguramente hacia el cambio de era como una mansión, como una parada de vías. Prueba de esto son las excavaciones que hemos realizado en el área en torno a la ermita de Móstoles desde el año 99, que se hizo la primera, en 1999. En el año 2000 se protegió todo el centro, de forma que todas las intervenciones sobre su suelo han llevado un estudio arqueológico. Entonces, en todas han aparecido restos arqueológicos. En torno a la ermita pues han aparecido un horno, seguramente un prefurnium de una villa. Ha aparecido una zona industrial dedicada al vino, con un lacus vinalis, un sitio para hacer el mosto, y una cosa única en todo el centro de la península, que es la huella de 8 dolias, de 8 grandes tinajas donde se almacenaba el vino. Ha aparecido un horno de cerámica en el entorno del principio de la calle Simón Hernández, un horno que estaba entero completamente, y sobre todo pues la Mariblanca, que es una copia exacta de la Venus de Milo. Es una cabeza de mármol romana fechada en torno al siglo I o II después de Cristo. Estamos ante la ermita de Nuestra Señora de los Santos. Sobre la construcción de esta ermita, la ermita se construyó porque existe una leyenda que dice que a comienzos del siglo XVI unos niños encontraron una cueva jugando a la pelota, encontraron a la talla de la Virgen ahí. Según esta leyenda, cuando estaban unos niños jugando aquí en estas cercanías al frontón, teniendo como fondo una pared de un edificio seguramente en ruinas, pues se les coló la pelota y, agrandando el agujero, uno de los niños bajó con una cuerda y empezó a gritar que abajo estaba la Virgen con santos. Entonces esta noticia junto con las excavaciones que hemos realizado en todo este entorno a 10-15 metros de la ermita, que han dado todas restos romanos, monedas, fragmentos de mosaico, cerámica sigilata, un horno romano, etcétera, pues todo esto nos puede indicar que debajo de la ermita, como en muchos otros casos, hay un yacimiento antiguo. Todas las intervenciones que se hacen en el centro pues aparecen restos, desde estos más antiguos hasta lo último cronológicamente que yo he excavado, que ha sido en el entorno de Ricardo Medem, que apareció un pozo del siglo V, con relleno de materiales de la época. Aquí, en todas las excavaciones que se han realizado en esta calle, han salido restos romanos. En todos los números impares, lo mismo en el 7 que en el 9, que en el 11 han salido en todos restos romanos. Porque algunos de ellos parecen relacionados con una estructura que pudiera estar debajo de la ermita. Es decir, que un lugar que era sagrado, de antiguo, pues se sacralizó con la llegada del cristianismo. Uno de los restos más importantes que tenemos de ese yacimiento romano es la necrópolis de la calle Gerona, en una de las salidas de Móstoles, en lo que era la salida antigua de la calzada que iba hacia Toledo y Andalucía. Pues al hacer obras y derribar una casita baja, aparecieron 12 tumbas romanas. Han aparecido, por ejemplo, los muertos, en algún caso con las cáliga, con las sandalias con claveteadas, y todas provistas de un plato y un vaso para el paso al más allá. Entonces, según los vecinos, al hacer estas casas que se hicieron en los años 50, que son de autoconstrucción, casitas bajas, salieron tumbas por todos los lados. Y nos decían los vecinos que eran gente muertos de la guerra los que habían aparecido al hacer las casas. Pues el tamaño de la necrópolis debe ser muy grande por las indicaciones que nos dieron los vecinos. Es decir, esto era un sitio importante en época romana. Bueno, en cuanto a la época visigoda, tenemos también un importante yacimiento visigodo en Móstoles, ubicado en la zona del arroyo del Soto. Se trata seguramente de una iglesia que ha sido detectada durante la realización de la carta arqueológica, y en la que han aparecido materiales escultóricos de gran valor, únicos en la Comunidad de Madrid, que tienen paralelos con los grandes yacimientos visigodos del entorno de Toledo: Guadamur, Los Hitos, Guarrazar, etc. Bien, estamos en el corazón del Móstoles medieval, del Móstoles de la repoblación, del lugar que fue vuelto a poblar por gente venida de la submeseta norte, seguramente del Reino de León y de Castilla, a partir de finales del siglo XI y principios del siglo XII.
Entonces el resto que tenemos detrás, que es la torre de la iglesia, es hoy en día lo más antiguo que tenemos en Móstoles. Y en la parte superior, pues como podemos ver, tiene pues 8 ventanas con arcos de herradura y arcos de herradura apuntados. Pero en época medieval, es decir, la primitiva iglesia mudéjar de Móstoles, pues seguramente estaba bastante alejada de la iglesia, al menos 10 metros. Hay 2 o 3 ejemplos en el Reino de León, en Sahagún, de torres parecidas a esta. Pues es que es posible que estemos ante los restos de un alminar islámico. La forma de construirse tiene paralelos pues en el mundo islámico. Entonces es posible que la torre hasta la parte del arranque de los arcos de herradura sea la original, que esos arcos de herradura apuntados sean del momento de repoblación, es decir, que sean del siglo XII-XIII, y que la parte superior sí que sabemos que es posterior al siglo XVI, para albergar las campanas del reloj. Bueno, pues el papel real que tuvieron los alcaldes de Móstoles en esto del levantamiento del 2 de mayo fue firmar el bando que escribió Juan Pérez Villamil. En este bando comunicaba lo que había pasado en Madrid, el enfrentamiento que había habido con los soldados franceses y el pueblo madrileño, y llamaba al socorro de la capital y a una insurrección. Lo que dice el documento es para acudir al socorro de Madrid, pero también en ayuda al rey, porque el rey en ese momento, Fernando VII, se le daba ya como cautivo de los franceses. El bando realmente, la repercusión que tuvo fue crear un estado de alarma en media España. El bando de Móstoles lo que provocó fue que diversas autoridades de pueblos y ciudades de Extremadura y Andalucía empezasen a movilizar hombres para acudir al socorro de Madrid. Bueno, el levantamiento del 2 de mayo de 1808, digamos que es un poco el símbolo identitario de Móstoles. ¿Por qué? Bueno, si uno para a cualquier mostoleño por la calle y le pregunta sobre el 2 de mayo, lo que la gente suele pensar es que ese día los mostoleños, que eran todos campesinos, se levantaron en armas contra el pueblo los invasores franceses. Esto es un poco una idea, pues un poco es un mito, ¿vale? Es decir, ni el pueblo de Móstoles se levantó, ni el alcalde Andrés Torrejón se subió, como algunos piensan, al balcón de la casa consistorial a declarar la guerra a Napoleón. Eso es un poco el mito que hay, ¿vale? Entonces hay que comprender que el mito forma parte de la mitología que hay en torno a la España liberal, al surgimiento del nacionalismo, el romanticismo del siglo XIX. ¿Qué hay de verdad? Bueno, la realidad es que el 2 de mayo de 1808 en Móstoles estaba un importante político de la corte del momento y le dice, bueno, pues lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Que el pueblo de Madrid se ha levantado contra las tropas de Murat, que era el cuñado de Napoleón. Cuenta que propuso a Villamil que los alcaldes de Móstoles, que eran 2, Andrés Torrejón y Simón Hernández, redactaran un bando para avisar de eso que haya pasado en Madrid al resto de pueblos de España. Las autoridades españolas, en cuanto supieron que se había extendido la noticia de lo que haya pasado en Madrid, enseguida difundieron una serie de proclamas y órdenes ordenando que se estuviera todo el mundo quieto, es decir, que no. El bando de Móstoles lo que provocó fue que diversas autoridades de pueblos y ciudades de Extremadura y Andalucía empezasen a movilizar hombres para acudir al socorro de Madrid. Digamos que el movimiento real que creó el bando de los alcaldes fue muy limitado, pero luego se ha magnificado y se ha creado un mito en torno a eso. Bueno, Pedro Serrano es uno de los personajes también más relevantes del levantamiento del 2 de mayo. ¿Por qué? Pedro Serrano fue el encargado de transportar el bando de los alcaldes de Móstoles desde esta villa hasta Badajoz, parando en varios pueblos para entregar a las autoridades y que movilizaran tropas y el pueblo. Bueno, pues hay mucha gente que se pregunta por qué eran 2 los alcaldes de Móstoles, cuando lo normal es que haya un alcalde. Hay que entender que estamos en una época preconstitucional, estamos en el antiguo régimen, y los alcaldes no eran exactamente lo que hoy entendemos.
tenían una serie de funciones judiciales, políticas. Entonces, en algunas poblaciones había más de un alcalde. Había uno que representaba al estado noble, es decir, al estamento privilegiado, que era la nobleza del pueblo, que eran los hidalgos, y el otro representaba al pueblo llano, es decir, al pueblo que pagaba impuestos. ¿Cómo se elegían? Se elegían por un sistema que se llamaba la insaculación, que era sencillamente un sorteo que se celebraba todos los años, el día de Año Nuevo, en la ermita de Nuestra Señora de los Santos. En cuanto a la ermita de Nuestra Señora de los Santos, está documentada ya en el año 1589, se sabe que había una capilla, la imagen como tal de Nuestra Señora de los Santos, la primera vez que se cita es en un testamento del año 1577. Entonces, lo que está claro es que a finales del siglo XVI, imagen y ermita ya estaban aquí en Móstoles y ya se veneraba. Juan Ocaña, un erudito local, nos cuenta que a principios del siglo XVII se levantó la ermita o se hizo una nueva construcción, que luego sabemos que en la década de 1670 estaba en muy mal estado y hubo que tirarla completamente y volverla a construir. Cuando se levanta la ermita, pues utilizan para la construcción todo el material que estaba cercano. Estamos en pleno yacimiento romano. Entonces, una de las cosas que aprovecharon fueron lápidas y piedras de época romana, que desgraciadamente están dadas la vuelta y no podemos saber si tienen inscripción, o que no son de la zona, son alóctonas, y que por tanto fueron aprovechadas para hacer la iglesia. Este ábside, junto con la torre que acabamos de ver, constituyen el único conjunto de ábside y torre mudéjar de la Comunidad de Madrid, el único que se conservan las dos cosas. Sabemos que este ábside se debió realizar a principios del siglo XIII, en un estilo que podemos llamar mudéjar. En origen, hasta 1960, que con la reforma de la iglesia se tiró, tenía todavía otro cuerpo superior, tenía otro cuerpo, lo cual lo hacía un ábside de enorme altura, según decían en la época era un ábside muy elevado. Pero nos habla del Móstoles medieval. Este es un lugar importante ya en época medieval, un cruce de caminos que vive mucho de la hostelería, de las tabernas, de los mesones, de los transportes, etcétera, y la riqueza del municipio pues hizo que se pudiesen construir esta iglesia, que tiene un tamaño muy importante para la época. En nuestra sección de recomendación cultural de un país en ruinas, hoy os invitamos a visitar el minimuseo de Caños del Peral, aquí en la estación de ópera, bajo nuestros pies, restos arqueológicos de gran interés cultural. Estamos ahora mismo en el Museo de los Caños del Peral. Son restos de los viajes de agua del siglo XVII, hay un acueducto, restos de un alcantarillado y la fuente, que es del siglo XVI. La canalización en el siglo XVIII llegaría hasta la calle de Alcalá, la zona extramuros, que se había formado como consecuencia de fundaciones religiosas que se realizan en el siglo XII y XIII. Toda esta zona se empieza a poblar. Y otras instalaciones insalubres que, cuando Felipe II se trae a la corte, se llevan a otras zonas más exterior. Querirse y a ser necesarios que se creen una serie de infraestructuras hidráulicas con objeto de abastecer a la población y abastecer principalmente a todo el complejo del Alcázar y de las residencias asociadas. ¿Los restos arqueológicos que nos encontramos aquí, Eduardo, fue un hallazgo casual o se conocía su existencia? La intervención arqueológica que se desarrolló aquí viene como consecuencia de estar ubicado la Plaza Isabel II en el recinto histórico de Madrid. Dirección General de Patrimonio, que obligan a hacer en este caso un seguimiento arqueológico y paleontológico durante la ejecución de las obras. Eduardo, ¿cómo fueron los trabajos arqueológicos a tanta profundidad? Pues vamos a ver, nosotros empezamos lo que es la intervención arqueológica desde superficie y fuimos paralelamente a la ejecución de la obra.
¿Qué más tesoros existen dentro, a lo largo del recorrido de los túneles del metro en Madrid? Nos encontramos con restos paleontológicos en la estación de Carpetana. Allí se empieza a construir el ascensor y se descubren restos de hace como 14 millones de años. Se sabía ya que estamos en una zona de Madrid que estamos extramuros de la muralla cristiana. Esta zona desde antiguo pues tenía multitud de manaderos, había fuentes a todo nuestro alrededor. La fuente de la Priora, la fuente de Santo Domingo, la fuente de los Tintes, y había un manadero de aguas gordas que se canaliza ya en el siglo XVI, en el barranco del Arroyo del Arenal. La fuente de los Caños del Peral se monumentaliza y se le da este carácter renacentista ya con Felipe II, a finales del XVI, y con objeto de mantener el nivel de las aguas que se traían, y para salvar el Arroyo del Arenal pues se construyó un acueducto que es el que hemos documentado durante el proceso de excavación. Y por ese motivo tenemos todo este complejo sistema hidráulico tanto de abastecimiento como de evacuación de aguas residuales que va evolucionando a lo largo de los siglos. La plazuela de los Caños del Peral pervive en uso hasta la mitad del siglo XVIII. Toda la zona empieza ya a explanarse, a colmatarse y a decentarse con objeto de embellecer todo el ámbito del Palacio Real. Y ya a finales del XVIII y a principios del XIX, con José Bonaparte y con Fernando VII, ya se explana y se configura la Plaza de Isabel II como la vemos en la actualidad, eliminando varias de las manzanas que existían en los antiguos lavaderos de los Caños del Peral asociados a la fuente. Se construye un coliseo, el Teatro de los Caños del Peral. El Teatro de los Caños del Peral sucumbe también, y ya tenemos el Teatro Real actual y la configuración de la plaza como la vemos. Somos reacios a entrar en museos porque pensamos que va a tener un coste que muchos de nosotros creemos siempre que es excesivo. ¿Qué dinero, qué nos cuesta venir a ver el museo? Nada, es gratuito. Todos los espacios de andencero de metro son gratuitos. Desde que lleva abierto el Museo de los Caños del Peral, ¿qué impacto de número de visitantes ha tenido desde su apertura? Bien, se abrió en marzo de 2011 y hasta ahora llevamos pues cerca de 300.000 visitas efectuadas. Se modificó el horario, ahora abrimos 12 horas a la semana y estamos teniendo una media de 2.000 visitas al mes. ¿Es rentable la arqueología y la musealización de estos espacios para la cultura en general, para la población? No hay ninguna duda y la respuesta es que sí. Aquí no solo te encuentras estos restos, tú cuando llegas a estos restos estás en la historia de Madrid, en los orígenes de Madrid. Estamos junto a las murallas, a las primeras murallas de Madrid, estamos junto al Teatro Real, que en un principio era un corral donde una compañía de ópera italiana se establecieron por primera vez y desde siempre se ha dedicado a la cultura. Nos permite conocer qué era aquello de los viajes de agua, que eran toda la historia de los aguadores, aquella profesión tan bonita y que permitía que se pudiera consumir agua potable, llegar a la casa de cada uno. Cuando en Madrid no había agua, había que traerla desde la zona norte de Madrid prácticamente, ¿no? Pues está la historia de Madrid aquí, ¿no? Y además bien conservada, el hecho de que esto fuera un barranco que podemos ver arriba en la calle La Escalinata, que no se colmató, nos ha permitido el poder mantenerlo.